Seguimos revisando el contenido de nuestra materia y para esta ocasión pues vamos a iniciar ya con la unidad 2, la cual pues se intitula Marco Normativo Histórico de las Elecciones en México. ¿Y cuál es el objetivo de esta unidad 2? Pues conocer la evolución electoral en las constituciones y las normas electorales en nuestro país. Posteriormente tenemos la sección 2.1, la cual se intitula Regulación Jurídica del Proceso Electoral en México. Y aquí, pues vamos a revisar las normas jurídicas electorales que regularon el proceso electoral en México. Es bien sabido que a lo largo de la historia y pues concretamente la historia de nuestro país, pues ha habido una suerte de evolución respecto del órgano que está encargado de organizar las elecciones y las elecciones federales, estando pues a cargo en una etapa de la historia de las autoridades administrativas estatales y municipales, pero pues bajo la supervisión de la Secretaría de Gobernación. Posteriormente nosotros encontramos en la plataforma una presentación. ¿Y qué ideas podemos rescatar de esa presentación? Sobre el desarrollo de los procesos electorales. En las democracias modernas pues se ha pasado por un largo periodo de reconstrucciones. La construcción de procesos electorales pues no se ha hecho sin conflictos y pues se debieron eliminar grandes obstáculos para que pues la ciudadanía adquiriera confianza en las votaciones y sus consecuencias. Por ejemplo, en nuestro país pues la fuerte presencia de un partido único de Estado, de un partido hegemónico como lo fue el PRI, pues por un largo periodo provocó que las elecciones pues no pudieran tomarse como fidedignas hasta finales del siglo XX. Posteriormente tenemos el proceso electoral. Y el artículo 207 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales nos dice que el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y por esta ley que acabamos de nombrar, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de quienes integran los poderes ejecutivo y legislativo, tanto federal como local, y de quienes integran los ayuntamientos en los estados de la República y las alcaldías en la Ciudad de México. Posteriormente también encontramos lo que viene siendo el artículo 208 de esa misma Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero ahora para dilucidar cuáles son las etapas del proceso electoral. Y en el proceso electoral ordinario encontramos 4 etapas, que es la preparación de la elección, la jornada electoral, los resultados y declaraciones de validez de las elecciones y el dictamen y declaraciones de validez de la elección. Posteriormente vamos a encontrar en nuestra plataforma la sugerencia de una lectura, la cual se intitula La regulación jurídica de los partidos políticos en México, desde la constitucionalización semántica de los partidos de 1963 hasta la elección presidencial de 1976, un ejercicio de retrospectiva histórica comparada con énfasis especial en el voto de los jóvenes. Y ¿qué ideas podemos rescatar de esa lectura? Pues pretende la revalorización del proceso gradual de reformas político-electorales en materia de partidos políticos, como lo dijo, desde el año de 1963 hasta 1976, que coloca a México pues en el espectro institucional, organizativo y administrativo de los procesos electorales modernos. Y pues la reforma constitucional de 22 de julio de 1963 incorporó la figura de los llamados diputados de partido, por lo cual implicaba un reconocimiento, más que nada por parte del Estado, de la importancia creciente de los partidos políticos en ese entonces. Desde la sociedad también surgía la demanda pues de reconocer la importancia institucional de los partidos políticos en la intermediación política entre el Estado y los ciudadanos y la canalización
pacífica de los conflictos sociales. La visión que animó la creación de estos diputados de partido pues fue alentar a la oposición, también facilitar su ingreso a la discusión en la Cámara de Diputados y pues dar un cauce legítimo a los partidos pues minoritarios y preservar el sistema de gobierno mexicano. La ley electoral de 1951 pues fue reformada y también adicionada mediante el decreto de 28 de diciembre de 1963, precisamente pues para adecuarlo a la reforma constitucional. Además se introdujo la figura de las exenciones fiscales para los partidos políticos legalmente registrados y pues estableció algunos ajustes para el caso de confederaciones y coaliciones de partidos, tratándose de los diputados de partido o también diputados de la oposición. El 5 de enero de 1973 pues fue expedida una nueva ley federal electoral que pues siguió la tendencia de las anteriores de observar pues una maximalización progresiva en la regulación electoral. Es decir, un incremento tanto en los aspectos de los procesos electorales como en el número de artículos con los que se regulaban los diversos temas electorales. Esta ley reguló también minuciosamente lo relativo a los partidos políticos en cuanto a su concepto, fundamentos, constitución, registro, derechos, obligaciones, prerrogativas, propaganda electoral y estatutos. Posteriormente tenemos la invitación a revisar un video que es un proceso electoral que parte del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, el cual pues se encuentra actualizado. Pasamos así a la sección 2.2, que es evolución del sistema electoral mexicano. Aquí encontramos que hasta 1946 pues se creó por primera vez y a nivel federal un órgano especializado encargado de organizar las elecciones. En ese entonces pues la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que era pues un organismo administrativo que dependía de la Secretaría de Gobernación. En la ley electoral de 1951 se corresponsabilizó paritariamente al Estado, a los partidos políticos, a los ciudadanos, de la vigilancia del desarrollo de las elecciones. El órgano central pues adquirió para esa ocasión la denominación de Comisión Federal Electoral. En 1973, el entonces presidente Luis Echeverría pues se aprobó una reforma constitucional y se expide una nueva ley electoral. Pues esto como parte del proyecto del presidente, que era pues la apertura democrática, un proyecto que así se denominó. La reforma de 1977 pues también dio origen a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE, que pues contempló las diputaciones de representación proporcional para los partidos minoritarios que obtuvieran al menos el 1.5% de la votación total nacional. A partir de 1979, pues se crearon y se registraron en mayor número nuevos partidos políticos. El presidente de la Madrid, en el año de 1986, envió una iniciativa de reforma, de la cual pues posteriormente surgió el Código Federal Electoral, que contempló un incremento en el número de diputados de representación proporcional, esto elevándolo al número de 200, y también se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral. En el año de 1990, pues se aprobó la aplicación de un nuevo Código Federal Electoral que pues auspició la creación del IFE y del Tribunal Federal Electoral. Las reformas tanto de 1993 como de 1994 pues abonaron al reconocimiento de la autonomía del Instituto Federal Electoral. En 1994 también se reformó el artículo 41 constitucional para modificar de cierta manera pues la composición
del Consejo General del Instituto Federal Electoral y generar reformas en los ordenamientos electorales ordinarios. Esta reforma del 94 pues elimina la figura del representante del Ejecutivo como miembro del Consejo General del IFE. Lo reemplaza por un ciudadano sin filiación partidista. Para el año de 2000 pues se da la alternancia en el poder y el partido que llega a gobernar pues no tiene una mayoría en el Congreso. Después, en las elecciones de 2006, en la sociedad pues reaparece la desconfianza y pues las acusaciones de fraude electoral. En la elección de 2012 también pues se encuentra marcada por acusaciones partidistas sobre presuntas irregularidades como la compra del voto, el rebase en el tope de gastos de campaña, el uso de encuestas para manipular al electorado, entre otras. La reforma de 2014 crea un sistema nacional electoral con organismos públicos locales como depositarios de la actividad electoral en las entidades federativas. Por último, la plataforma nos emplea o nos muestra un video, que es un documental, Historia de los procesos electorales en México, pues el cual resume todo este acontecer histórico que hemos venido señalando. Por último, tenemos aquí que adelantar un poco con el tema de la evaluación. Esta evaluación que va a estar constituida por dos secciones. Una viene siendo una presentación que tienen que realizar y la otra pues un examen de opción múltiple. Pero interesa un poquito más por cuestión de tiempo ahorita la presentación. Recordemos que si nos vamos a nuestra plataforma tenemos hasta el día 21 de febrero como fecha límite para poder hacer algún tipo de cambio respecto de la unidad 2. En esa medida, y como todavía no tenemos algún tipo de señalamiento si va a haber algún aplazamiento para la entrega de actividades, pues entonces tendríamos que calendarizar la entrega de esta presentación para el sábado 20 de febrero, el próximo 20 de febrero. Y bueno, ¿qué características tenemos acá? Esta presentación tiene un valor de 10 puntos para su calificación final. El tema es las características principales de la división de poderes en México. Para esta presentación ustedes pueden emplear programas como Canva, como Genially o incluso PowerPoint si es que se les hace pues más fácil de ocupar. Y en todo caso pues lo tienen que exportar en PDF para subirlo, cargarlo a la plataforma. Y específicamente y algunos de los criterios que debe de cubrir su presentación. Bueno, se deben recuperar las ideas principales, mayoritariamente las que vamos a revisar en la sección 2.4 y hacer un buen manejo de la información, tanto de la que se presenta como de la que ustedes tienen que investigar para hacer esta presentación. Que la información debe provenir de fuentes confiables. Y hablar de fuentes confiables, pues también quiere decir que tienen que hacer la referencia en su propia presentación al final de qué fuentes consultaron. Y bueno, deben de tener un buen orden, que no haya errores ni sintácticos ni ortográficos que pues mermen la calificación de su presentación, y que los recursos gráficos pues sean adecuados y que permitan pues una correcta lectura y comprensión. Y bueno, y tal como aparece en las presentaciones que ustedes pueden visualizar en la propia plataforma, pues se deben anexar al final de la presentación pues las referencias que ustedes hayan empleado.